Este es el entorno principal de SolarWinds del DPA. Este es el cuadro de mando donde lo primero que se nos muestra es un resumen del estado de las instancias que estamos monitorizando y a continuación todas aquellas instancias que monitorizamos agrupadas por tipo de base de datos. ¿Vale? Amazon, Azure, DB2, SQL Server, grupos de disponibilidad de SQL Server, que es una característica específica de Always On, de SQL, MySQL, Oracle Library y Sybase. ¿De acuerdo? Para cada estancia de base de datos que nos muestra, nos da unas acciones que podemos realizar sobre esa instancia de forma rápida, directamente desde aquí, pues, por ejemplo, comenzar a monitorizar o ir a los informes, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues mandarnos al grupo de informes sobre esa instancia. O la otra parte nos va dando un estado de cómo están, pues, en cuanto a tuning, CPU, memoria, disco y sesiones, donde hay advertencias, donde hay situaciones críticas que hay que mejorar y donde, bueno, hay situaciones en donde todo es correcto y no pasa nada, o no están disponibles la información que tenemos. Las diferentes instancias están activas o no y podemos activarlas directamente desde aquí. Podría ocurrir que tuviéramos registradas instancias, pero no las tuviéramos licenciadas, por ejemplo, y no las tuviéramos activas en este momento, o por ejemplo que con esa instancia estuviéramos activando una y otra y dándose esa licencia a otra y alternándolas de esta manera, aunque lo interesante siempre es tener las instancias activas para poder ir recabando información del comportamiento de cada una de esas instancias en cuanto a la parte de consultas y así tener métricas más interesantes. La forma de llegar a la información se puede llegar al mismo sitio desde diferentes partes. Normalmente nos vamos a ir a aquella instancia que queremos monitorizar o saber cuál es su estado o detectar algún problema en el que esté ocurriendo, y nos va a llevar a las tendencias, a los gráficos de tendencias, donde nos va a mostrar los gráficos de los últimos 15, un gráfico con los últimos 15 días y la ejecución de los queries que han consumido un mayor total de tiempo, ¿de acuerdo? Para cada uno de esos días. Los queries normalmente van a venir referenciados por el número de hash, que es un dato que es único para cada uno. Bueno, tiene que ver con los cubos donde se establecen los índices, etcétera, pero bueno, es un dato único y eso nos permite tener una referencia única. Pero una vez localizado el query que queremos utilizar y que nos vamos a ese query concreto, podemos cambiar ese número de hash yéndonos a las propiedades y modificándolo. En este caso, como estamos en el portal de demo de SolarWinds y no podemos hacer modificaciones, no podríamos meter ese nombre, pero simplemente vendríamos aquí, incluiríamos un nombre nuevo y así nos sería más fácil localizarlo, como por ejemplo en estos que hay aquí, pues que ya tienen su nombre, pues actualización de estadísticas, por ejemplo. Aquí se ha venido, se ha hecho eso y se ha incluido ese nombre. Muy bien. Cuando entramos en un query concreto, la siguiente parte que nos muestra es los motivos en que ha habido esperas para ese query. ¿De acuerdo? Los diferentes motivos. Hay diferentes tipos de motivos, pues en este caso 2 de ellos. Para cada uno de estos tipos de consultas
donde nos va a mostrar los diferentes tipos de tiempos de espera, perdón. Nos va a dar también una explicación de cómo actuar con él. Por ejemplo, hemos entrado dentro de esta hora, entramos dentro de este query concreto, nos dice que tiene dos tipos de espera, uno de escritura del log y otro de memoria, y aquí, sobre la información, nos dice para el tipo de espera memoria CPU, quién suele resolverlo, bueno, cuál es el problema, quién suele resolverlo. En este caso, pues los DBAs o los administradores de sistemas, casi siempre los DBAs están implicados, las soluciones que hay y qué pasos debemos de dar para ir acotando cuál es el problema que se está dando. Con cada uno de estos pasos lo que vamos haciendo es ir haciendo una evaluación de cuál es el motivo por el que se produce este problema en concreto. También aquí abajo vemos que está el Query Advisor, las recomendaciones para este query, pues tiene un alto número de ejecuciones en las mismas horas, ¿vale? Nos da los rangos de hora, los números de ejecuciones, nos dice o nos da ese consejo, gasta una cantidad significante de tiempo en este tipo de actividades de espera, ¿vale? Que es en write-log, ¿vale? En CPU hay muy poco, pero en write-log hay mucho. Nos vamos aquí y vuelve a hacer lo mismo, que es decirnos, bueno, pues el write-log se trata de esto y la solución es hacer estos asuntos, ¿vale? Si hubiera algo que afinar sobre las tablas, también nos lo indicaría aquí. Y nos da también los diferentes tipos de métricas sobre bloqueos, planes de ejecución. Podemos añadir nuevas métricas. De hecho, hay muchas y solo nos da pues las que son fundamentales, las principales, pero podríamos ir añadiendo pues que nos diera nuevas métricas sobre la utilización de la memoria del sistema operativo, la escritura de páginas, etcétera, etcétera. Y también podemos añadir más estadísticas. Tenemos aquí unas estadísticas sobre las ejecuciones, pero podríamos añadir pues las filas procesadas, las lecturas físicas y lógicas y las escrituras, ¿de acuerdo? Para tener más información, que en algunos casos es necesario irlo acotando de esta manera. Esta es una manera de llegar hasta donde queremos para poder evaluar un problema que estamos teniendo, pero hay otras formas. Por ejemplo, entramos en la instancia y directamente aquí, como antes, nos lleva a la parte de tendencias con la gráfica de tiempos de espera y los queries, también esta gráfica de anomalías detectadas, pero aquí directamente, más abajo, tenemos ya los queries que se van ejecutando y aquellos que tienen o bien advertencias o bien tienen situaciones críticas. Yendo directamente aquí, ya iríamos a la página del query, ¿de acuerdo? A este query en concreto, y nos mostraría las ejecuciones del query durante los últimos 15 días y el resto de información. Igualmente, si entramos en la instancia, podemos ir, en lugar de utilizando los gráficos de tendencias, donde por cierto hay muchas más pestañas, donde se nos va mostrando todo, esperas, los programas que están ejecutándose, las bases de datos, etcétera. La otra forma es ir directamente a la pestaña de tuning, de afinado, y aquí nos va a mostrar
en el Query Advisor aquellos queries que tienen advertencia y nos mandaría a ellos también las tablas que tienen, no advertencias, que tienen consejos para su afinado, para su mejora, ¿de acuerdo? Como en uno de los factores que es importante a la hora de investigar qué es lo que está pasando y por qué se producen bajas en cuanto al rendimiento es los tiempos que estamos midiendo. Otra cosa que podríamos ir haciendo aquí es cambiar no solo el día, sino también, una vez dentro de el query, modificar, ¿vale?, el rango de fechas que queremos monitorizar o que queremos estudiar para establecer cuál es el problema. Y otra de las pestañas que también es fundamental es la de recursos. Obviamente, uno de los temas que puede hacer que un query pierda rendimiento ya no es solo cómo está hecha la consulta, o si la tabla va a tener índices, o hay bloqueos entre diferentes queries, etcétera, etcétera, sino que haya habido modificaciones en los recursos donde se está ejecutando esa instancia y o en la máquina virtual, por ejemplo, como es el caso, la utilización de esa máquina virtual. Entonces, si hay una modificación sobre los recursos que está utilizando la instancia, pues también puede haber, obviamente, una repercusión en el rendimiento y los tiempos de espera. Para cada uno de nuestros días y dentro de los días de los queries, además de tener toda la información que nos va a ir llevando a determinar cuál es el problema y cuál es la solución que nos recomienda el DPA, también tenemos, por supuesto, el texto del SQL y los datos de soporte. Esto es, cuál es la base de datos, los usuarios, ficheros, máquinas donde se está ejecutando y quiénes son los responsables de esa programación donde está incluidas las consultas, ¿vale? Quién es, por ejemplo, quién es el grupo responsable de esa aplicación. Y, por supuesto, vamos a tener como temas muy importantes y que vamos a hacer mucho uso de él, la parte de informes y de alertas. Con todo esto, y obviamente partiendo desde nuestro cuadro de mandos de la página principal, tenemos un interfaz completo para poder obtener la información necesaria sobre cómo se están comportando nuestra programación, nuestro SQL en las bases de datos y afrontar la investigación de cómo solucionarlo.